Vamos a comenzar por las damas, ¿no? Por la compañera Gigi, por Gisela Courtois. Bueno, la compañera es licenciada en Psicología, perito de oficio en el Poder Judicial de la Nación y culminando la tesis para una especialidad en estudios políticos. Eso, por un lado, la compañera, que esta tesis que ella está haciendo, que está culminando, me comentaba que la llevó, bueno, tuvo la inquietud de hacer esta clase junto a Eduardo, ¿no? A Magnani. Así que bueno, ahora viene Eduardo, le toca a Eduardo, por más que él insista que sostiene que lo más importante es ser argentino y peronista, bueno, digo, hay que decir una breve reseña de todo lo que ha hecho este hombre, que nos alegramos también que le esté bien, ¿no? Bueno, Eduardo es abogado, jefe de gabinete de asesores del Ministerio del Interior y de Justicia, en el periodo 1989-1990, donde era ministro el doctor Eduardo Bauzá. En la Procuración del Tesoro de la Nación fue encargado de negociaciones y dictámenes en los reclamos por mayores costos de los contratistas del Estado. Fue asesor de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación en 1995 y consultor del Ministerio de Educación en el periodo del 2005 al 2006. Bueno, eso es ahí los compañeros que nos van a dar esta clase, la presentación. Bueno, sí, te agradezco mucho. No, empiezo yo, ¿no? Con la presentación. Sí. Bueno, les agradezco a todas y a todos los que están haciendo este ciclo de formación que no tiene que interrumpirse y que realmente es muy valioso. Lo digo viviéndolo del otro lado, como asistiendo a las clases de los compañeros, la verdad son todas muy valiosas. Bueno, sí, es verdad, en el tratamiento de esta tesis para la especialidad en estudios políticos fue que me surgió más que la inquietud, la necesidad. Y por eso le rogué al compañero Magnani que diera esta clase para que desde su experiencia en la realidad jurídica nos empiece a orientar un poco en lo siguiente. A ver, el peronismo desde su doctrina todavía no ha podido coagular, o sea, establecer un modelo de poder judicial desde la doctrina. Vamos a decirlo en términos generales. No hace falta que seamos todos economistas para entender lo que nos quiere decir Guillermo cuando nos habla de una economía basada en la producción y el trabajo. No hace falta ser mujer o feminista para que alguien entienda Pimpi cuando habla de atender las necesidades de las mujeres y los derechos. Todos lo podemos entender si nos lo explican. Pero todo eso forma parte de un común denominador, de un mínimo común denominador, que desde la doctrina lo podemos pensar. Allí donde no hay una teoría, una técnica ya preconcebida que te diga lo que tenés que hacer. Bueno, como dice Guillermo, uno va a la doctrina y lo entiende. Me parece que nos falta todavía dar ese paso con respecto al poder judicial. A los que uno se acerque, ya sea de grado o de posgrado, van a notar que cuando se habla de gobierno, de política, se excluye directamente o se pierde interés por el poder judicial, como si no fuera uno de los tres poderes. Este es un vicio académico que se viene arrastrando no solo en Argentina, a lo largo, en Occidente por lo menos. Y por eso creo que tenemos que despertarnos ahora y empezar a pensar mínimos comunes denominadores, porque cada vez que se abre el debate nuevamente para hablar de reforma judicial, ya sea desde la Constitución o desde la ley que va a reglamentar lo que está escrito en la Constitución, surgen debates en los que los compañeros creo que todavía no tenemos una idea común, un mínimo común, y finalmente terminamos, entiéndase bien, regalándole el debate a los radicales o a los progresistas, o algún criterio conservador que sin duda subsiste todavía. Me gustaría que escuchemos al compañero Magnani en estos términos, ¿no? En los términos de no solamente escuchar y aprender, sino que nos empiece a surgir
ideas en común de a poco. No van a surgir hoy a lo mejor, no vamos a estar todos de acuerdo en un principio, pero sí que empiezan a surgir algunas ideas. Y un poco para ayudar a esa motivación, yo les quería comentar brevemente 4 o 5 conceptos que son los claves del Poder Judicial de nuestro país, y que según algunos autores modernos vienen heredados, influidos, como quieran verlo, ¿no? De los primeros que pensaron la Constitución de Norteamérica. ¿Por qué? Porque ustedes van a escuchar hablar, por ejemplo, del concepto de independencia del Poder Judicial. Claro, suena bien independencia, ¿no? Que no se vea influido para dar veredictos que no son constitucionales, andás a ver, ¿no? Pero si uno se pone a pensar, la palabra independencia es bastante amplia, y desde la influencia que traemos de los Estados Unidos, este criterio de independencia se basa en un concepto de frenos y contrapesos. Es decir, estos, lo que llaman padres de la Constitución norteamericana, decían que el Poder Judicial tenía que erigirse como un poder que funcione de freno a la invasión, al avasallamiento del Poder Ejecutivo y el Legislativo, y con contrapeso del poder mayoritario. Por eso decían que tiene que ser un poder contramayoritario. ¿Qué significa esto? Ellos dicen, bueno, para tomar decisiones desde la mayoría, o sea, para que la mayoría decida, ya están las cámaras, la cámara alta, la cámara baja, y el poder son los representantes elegidos por mayoría. Pero si todas las decisiones las tomaran la mayoría, bueno, ¿quién se ocuparía, quién defendería los derechos de las minorías? Cosa que suena muy plausible. No digo que no lo sea, esto es lo que tenemos que pensar, ¿no? Lo que digo es que estos pensadores se preocuparon por el asunto de las minorías, no cuando las minorías eran, no sé, los discapacitados, los inmigrantes, no. Se preocuparon cuando las minorías empezaron a ser los grandes terratenientes de Estados Unidos. Es decir, cuando las cámaras empezaron, las asambleas empezaban a tener mayoría de campesinos con intereses en común, ahí empezaron a ver cómo peligraban los intereses de los que acá diríamos la oligarquía. Ahí empieza la preocupación por las minorías. Y así queda constituida esta idea de que la justicia, el Poder Judicial, tiene que erigirse como un poder contramayoritario. Finalmente, lo que queda sintetizado de todas estas elucubraciones es un poder judicial, y ustedes si lo piensan sin querer, lo venimos arrastrando, ¿no? Como si fuera algo natural, y eso es lo que quiero cuestionar a través de lo que nos va a contar el compañero Magnani. Y es que tenemos la idea de que el poder judicial, por lo menos la Corte Suprema al menos, tendría que estar constituido por un corto número de miembros, no puede ser, corto número de miembros, altamente capacitados, alejados del calor del debate público para no verse influidos por la tendencia de la mayoría, y con cargos vitalicios. ¿Por qué vitalicios dicen? Porque bueno, si un juez se siente presionado por la opinión de las mayorías o por lo que piensa el Ejecutivo y sabe que su cargo termina en un año, bueno, va a tratar de tomar decisiones que lo hagan agradable a los ojos de los otros poderes para que le renueven el contrato. Esa es la idea base con la cual hasta ahora se ha defendido, que los jueces tengan cargos vitalicios, que sean personas, digamos, que no estén en el vulgo. Al respecto de esto quiero agregar un detalle técnico, en el que no me quiero explayar demasiado porque lo quiero dejar hablar al compañero, ¿no? Pero con respecto a este asunto de que los jueces no se vean influidos por las mayorías, ¿no? Por el contexto. Hay un estudio sociológico que hizo una socióloga que se llama Anna Kunz, que dice que por lo menos hasta el año 88, 89, el 60%, no me quiero equivocar, de los jueces pertenecían a la clase media alta, lo que implica una sobrerepresentación de estos estratos sociales, porque se representan a ellos mismos 500% de lo que realmente son. Ojo con estas investigaciones, porque acá es donde digo, le estamos regalando el debate a la progresía. Nosotros los peronistas no tenemos por qué pensar el Poder Judicial en términos de clase social. Pero lo traigo a colación para referirme a que la influencia que puede tener un juez a la hora de un veredicto
la hora de una sentencia no solo va a estar determinada por lo que diga el Ejecutivo, lo que digan las cámaras, sino también por lo que digan los poderes económicos y lo que diga su propia clase social, lo que digan sus amigos del club, lo que diga su entorno inmediato. Bueno, estos son, digamos, los conceptos como para tener presentes, para discutirlos en un futuro a la hora de, ya les digo, constituir una idea de poder judicial desde la doctrina justicialista. Poder contramayoritario, independencia judicial y una corte constituida por un corto número de miembros altamente capacitados, que nadie dice en qué sentido, ¿no? Este es otro tema. Altamente, pero no dicen qué perfil de juez, qué tipo de corriente, no ideológica, qué tipo de corriente de pensamiento deberíamos procurar en nuestros jueces, ¿no? Se habla de altamente capacitado, ¿no? De algo horizontal. Y de cargos vitalicios. Estos son como los elementos que quiero que tengan presentes, nada más. Quiero que ahora nos venga a honrar con su experiencia y con su conocimiento el compañero Magnani. Esto era una simple introducción y de nuevo gracias a todos. Muy Gracias, bien, Gigi. Gracias. muy claros los conceptos, y esto nos da la posibilidad de introducirnos en el tema en sí mismo. Y estaba pensando que quizás uno lo tiene que analizar desde el aspecto del ciudadano común, del que está de a pie, porque si no esto se tornaría algo muy técnico y hasta diría aburrido. Entonces, cualquiera que anda tiene algún problema y tiene su última garantía de reclamar por sus derechos precisamente en el Poder Judicial, que según como esté organizado y en el lugar de la República en que se encuentre, tendrá diferentes aspectos, aunque todo organizado dentro del marco que fija la Constitución Nacional, incluso para las provincias. Entonces nosotros tenemos que esa organización de carácter federal hace que cada provincia, que si bien ha delegado la soberanía en un solo cuerpo, que es la nación, ha mantenido para sí la autonomía y tiene su propio poder judicial para atender las comunes causas de todos los habitantes de esa jurisdicción. Ahora bien, hay otros aspectos que también son concomitantes a los del ciudadano que tiene algún litigio con su vecino, aquel comerciante que pelea por su propio interés en alguna cuestión en la que se ha planteado una controversia. También están aquellas circunstancias en que el ciudadano, el empresario, el comerciante, como decíamos antes, también tiene su reclamo en contra de los actos de gobierno que se presumen, en principio, son legales. No obstante esto, en muchas oportunidades ha ocurrido que el Poder Judicial ha tenido que pronunciarse en un sentido para establecer la verdadera legalidad de ese acto de gobierno y la constitucionalidad, en definitiva, de la norma que lo respalda. Ahora bien, yo diría que tenemos los distintos aspectos. Uno, la cuestión de si el Poder Judicial forma parte del gobierno o no. En el orden nacional, el Poder Judicial de la Nación está reservado para este territorio donde tiene asiento la capital federal de la República Argentina. La autonomía municipal no ha dejado que el territorio en el cual se asienta sea de otra naturaleza que no sea la nacional. Es decir, la provincia de Buenos Aires cedió a la nación este territorio para asiento de la capital federal. Precisamente por eso el Poder Judicial de la Nación tiene jurisdicción solamente aquí. Tiene otro aspecto, que son las cuestiones de carácter federal, y eso sí está atendido por el fuero federal en todo el territorio de la República. Como cabeza de este Poder Judicial de la Nación, que incluye lo federal, está la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que como cabeza máxima del Poder Judicial y de todos los poderes judiciales de las provincias, integra lo que la Constitución denomina el gobierno federal. Ahora bien, a la par que denomina de esa manera a la cabeza del Poder Judicial, también deja claro cuáles son sus funciones y sus limitaciones.
Es decir, cogobierna la Corte de la Nación, lo hace en un sentido de control de legalidad y constitucionalidad de los actos de gobierno. Y aquí surge quizás el primer interrogante. ¿Debe ser independiente? Desde luego que sí. Los magistrados que integran la Corte deben ser independientes en el caso en juzgamiento. Pero eso no quiere decir que sean independientes de la línea de gobierno que encabeza el Poder Ejecutivo. A punto tal es así que cada gobierno sucesivamente, en mayor o menor grado, ha tenido la afinidad de las distintas composiciones de la Corte. En su momento, cuando accede el doctor Alfonsín a la presidencia de la Nación, se constituyó el nuevo Poder Judicial de la Nación, que fue producto de alguna negociación entre la mayoría que tenía en el Senado el peronismo y el radicalismo que tenía el Ejecutivo. No hay que olvidar que en aquel momento quien presidía la Comisión de Acuerdos era el senador Vicente Leónidas Saadi, que, avesado en estas cuestiones de larga trayectoria política, supo equilibrar lo que el radicalismo pretendía por un lado y la mayoría del peronismo que gobernaba las provincias. Y se constituyó la Corte también. Con la llegada del presidente Menem, me tocó una gestión de carácter personal junto al doctor Carlos Alfredo García, que a la sazón fue el procurador del Tesoro. El presidente nos instruyó, previo a asumir el gobierno, para que visitáramos a los 5 integrantes de la Corte, de los cuales a 4 había que pedirle la renuncia. Petracchi iba a permanecer en la Corte como presidente cuando subiera el doctor Menem. Bueno, hicimos la gestión en aquel entonces y salimos perdiendo 1-3. El único que aceptó esa cuestión fue el doctor José Severo Caballero, que presidía precisamente la Corte en aquel entonces. Luego de dejar la presidencia, también renunció al cargo. El resto de los integrantes permanecieron firmes. Y en el caso del doctor Fay, fue ceñida su trayectoria en la Corte porque estuvo hasta los 97 años ocupando el cargo y se retiró a fines del 2015 cuando accedió el gobierno 2015-2019. ¿Esto qué significancia tiene? En rigor de verdad, la función de la Corte primordial, además de los casos comunes, como decíamos antes, es la cabeza del control de legalidad y constitucionalidad. Ahora, ¿eso permite que la Corte cogobierne? No, de ninguna manera. Sí tiene que poner límites cuando los actos del Poder Ejecutivo van más allá y afectan garantías y derechos constitucionales individuales y colectivos. Mas no puede gobernar, y mucho menos legislar. Recientemente hemos tenido una controversia en orden a lo que es la ley del Consejo de la Magistratura, donde la propia Corte ya se había pronunciado y donde algún integrante de la Corte lo había hecho en un sentido distinto del que hizo ahora. No obstante eso, y más allá de las situaciones de justificación, más que de fundamentación del pronunciamiento, el hecho está en que la Corte, en cierto aspecto, debe acompañar la función del Ejecutivo en tanto no sea un exceso que afecte a aquellas garantías y derechos individuales y colectivos. Ahora bien, dejando esto de lado por un momento, al ciudadano común, al habitante de nuestra nación, resulta muy difícil explicarle todo lo que es el Poder Judicial y cómo funciona, y cómo sus derechos van a garantizarse con la tremenda demora en un pronunciamiento para obtener justicia. El general Perón se pronunció expresamente en el Congreso de Filosofía respecto de la función del Poder Judicial y sostuvo en aquel entonces, precisamente mencionando a la nación socialmente justa, que la incorporación de estos nuevos derechos también eran un desafío
para aquellos magistrados que, integrando el Poder Judicial, debían atender estas nuevas cuestiones que se incorporaban a la Carta Magna. Ahora bien, ¿cuál es la principal cuestión que ha de tenerse en cuenta? Como nos señalaba el presidente Perón, la integridad del espíritu de aquellos que van a ser magistrados es lo primordial. Que tengan afianzados sus principios y valores para ejercer la función, porque la idoneidad puede ser máxima, pueden ser académicos, pero si no tienen esa integridad de espíritu que nos señalaba el presidente Perón, de nada valdrá que tengan todo el academicismo consciente y que sean una expresión de todas las doctrinas que puedan expresarse en sus pronunciamientos judiciales, porque en definitiva se va a poder ejercer y llegar a tener una función de impartir justicia cuando esa integridad del espíritu haga prevalecer esos principios y valores, atendiendo a la ley vigente aplicable a cada caso y a las circunstancias de cada caso que les toca en el juzgamiento. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que el ciudadano común, que el habitante de nuestra nación, uno a veces dice ciudadano y es medio restrictivo, porque acá en la República Argentina siempre tenemos el corazón y los brazos abiertos a todos los habitantes del planeta. Y también aquellos que no son argentinos, pero que viven en la Argentina, tienen su derecho a reclamar y tienen su derecho a la certidumbre jurídica, no solo personal, sino también en lo material. En ese reclamo, necesariamente uno tiene que hacer el esfuerzo de explicarle por qué el Poder Judicial debe el servicio de justicia en tiempo y forma. Y esta primera palabra del tiempo hace que recordemos que los plazos, tanto para las partes como para los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, y en este caso estoy hablando no solo del Poder Judicial de la Nación, sino también de las distintas jurisdicciones, como decía, ese tiempo debe ser acorde a lo que la ley aplicable les marca. No puede haber un procedimiento donde los magistrados digan que los plazos son ordenatorios porque tienen un exceso de expedientes, como ocurre en este momento con el fuero de la Seguridad Social, avalado por la Cámara y respaldado por la Corte. Quiere decir que los pobres jubilados que reclaman tendrán justicia quizás un momento antes del último suspiro. Eso deja de ser justicia. ¿Cómo es posible que una persona que quiere impartir justicia no tenga la integridad de espíritu para saber que quien está reclamando esas condiciones debe hacerlo en tiempo oportuno? Porque si no, eso va a ser en vano, aunque lo material sea algo muy abultado, no sirve. Y como esto pasa también en muchas otras jurisdicciones y en muchos otros fueros. Ahora bien, en cierta oportunidad, el presidente de la Corte de New Jersey, el doctor Vanderbilt, escribe un libro que se llamó La justicia emplazada a reformarse. Y quizás lo más destacado de toda su obra fue cuando menciona que los jueces en los Estados Unidos le hicieron más mal a la nación que la mafia organizada. Por supuesto, le saltaron a la yugular, pero necesariamente cada estado, en la conformación federal que tiene Estados Unidos, cada estado fue tomando el toro por las astas y juez que no cumplía su cometido dentro de los plazos establecidos automáticamente era suspendido y sometido al enjuiciamiento para desplazarlo del cargo. Y las cosas empezaron a funcionar. Claro está que el sistema norteamericano no tiene el anquilosamiento del sistema que tenemos aquí en la Argentina derivado del sistema español, que es escrito con plazos diferentes, quizás con mayores garantías en algunos aspectos, pero que en contraposición a eso también juegan en contra muchas veces de aquel que está reclamando. Entonces, todas esas situaciones deben ser revistas en una conformación no solo académica, sino también de aquellos interesados en el problema. Para esto
necesariamente tenemos que ir a lo que fue la reforma del 94, que introduce una nueva institución, que es el Consejo de la Magistratura. La reforma constitucional trae este nuevo organismo para la selección de aquellos abogados que pretenden ser nombrados como magistrados y a su vez tiene a su cargo la sanción para aquellos que han sido denunciados por cuestiones admisibles y eventualmente desplazarlos. Muy bien. Antes que se hiciera la ley que reglamentó el Consejo de la Magistratura, el presidente Menem ya había hecho un experimento de poner en marcha el Consejo de la Magistratura sin una opinión vinculante. Y en algún aspecto, digamos que funcionó. Pero faltó algo que era fundamental, y quizás esos parámetros necesarios para el puntaje en cuanto a la selección de abogados para ocupar los cargos. A mí me tocó en su momento hacer algún dictamen que fue en absoluta soledad, porque mi pretensión era que los concursos para ocupar los cargos de jueces y camaristas debían ser de oposición, no de antecedentes. ¿Por qué? Porque si no, cualquiera que estaba dentro del Poder Judicial tenía ventaja sobre el abogado común. Pero no solamente eso. Aquel que estaba dentro del Poder Judicial se daba un mayor puntaje por pertenecer a toda esa conducta viciosa propia del Poder Judicial que se pretendía reformar. Entonces, era un imposible. Prueba de eso es que pasaron los años y efectivamente todo sigue igual. Por otra parte, los destinatarios del servicio de justicia somos todos los habitantes, ya sea por derechos individuales, colectivos, personales o patrimoniales. Pero no tenemos ninguna representación en el Consejo de la Magistratura, porque nos vienen con el cuento que nuestros representantes son quienes van a integrarlo. Y es una equivocación. El pueblo no delibera ni gobierna sino por intermedio de sus representantes, gobierna. Pero la elección de magistrados no es un acto de gobierno, porque en definitiva el Consejo de la Magistratura no elige los magistrados, sino que los selecciona. El que los elige es el presidente de la Nación. Y en definitiva, el que les da el acuerdo es el Senado de la Nación. Entonces, ¿dónde está la representación de los habitantes en lo que la Corte acaba de decir que tiene que haber proporcionalidad en la representación en el Consejo de la Magistratura? Muy bien. ¿Y los habitantes de la Argentina, cómo no estamos integrando el Consejo de la Magistratura? De manera tal que cualquiera sea la ley que excluya a los ciudadanos, que como mínimo debería ser la mitad, no tendrá ninguna proporcionalidad ni tendrá ninguna representatividad. Y lo que es peor, están ajenos a lo que son los problemas cotidianos, desde aquel que tiene un problema de familia hasta aquel que tiene un emporio impresionante empresarial. ¿Por qué? Porque todo eso se va a dirimir conforme a los tecnócratas que han ido al Consejo de la Magistratura a hacer lobby, para decirlo elegantemente, en favor de los intereses que van a representar. Ahora bien, esto tiene solución. Tiene solución. Porque en definitiva, más allá de lo que puedan hacer los concursos de oposición y antecedentes, aunque a mí lo de antecedentes no me guste, pero existe y es de esa manera, lo cierto es que la selección va a permitir al presidente de la Nación escoger a alguien del tercio que hayan quedado en primer término, suponiendo que los concursos además son transparentes, y luego el Senado hará la evaluación, donde la ciudadanía tiene oportunidad de hacer impugnaciones que jamás se escucharán. Pero bueno, allí está. Tiene mayor influencia cualquier canal de televisión que las impugnaciones fundadas que pueda hacer un ciudadano. Esa es la realidad. Ahora bien, en ese camino nos encontramos como para la selección de jueces comunes, ya sea de primera instancia o de Cámara. El problema, en su conjunto, es para quienes tenemos que recurrir
al Poder Judicial y tenemos que encontrarnos con un magistrado que, si no tiene una integridad espiritual y esos principios y valores auténticamente incorporados, el servicio de justicia va a ser siempre un pronunciamiento parcial, que no va a satisfacer los reclamos, no solo porque tenga derecho, sino porque además a veces se tocan intereses que los jueces no quieren afrontar. No obstante eso, que nos pasa a todos y en todos los fueros, tenemos también la incorporación a esta discusión de las distintas corporaciones. La corporación judicial es un bloque monolítico que no permite una sola filtración. Y allí tienen a la Asociación de Magistrados, que encabeza como punta de lanza siempre su posición. No obstante eso, hay que recordar que fue presidente de la Asociación de Magistrados en varias oportunidades y aún pasada la edad continúa como camarista, el doctor Recondo, que integra la Cámara de Apelaciones del Fuero Civil y Comercial Federal, que era secretario de Justicia del doctor Alfonsín en tiempos en que no existía el Ministerio de Justicia, era prácticamente el ministro de Justicia. Eso no quiere decir que cuando accede a la magistratura deje de ser radical. Lo que no puede ser es pretender cogobernar desde su cargo de juez como radical. Eso es lo que está mal. Porque tenemos el otro ejemplo. El doctor Maqueda, que integra la Corte, era presidente de la Cámara de Diputados cuando el presidente Duhalde lo designa en la Corte y era afiliado al Partido Justicialista y no dejó de ser peronista porque haya renunciado tanto al cargo como a la afiliación. Pero sus pronunciamientos no están teñidos de un color partidario. Ha sido ecuánime en sus pronunciamientos, más allá que uno puede o no estar de acuerdo, pero no tenían esa posición como la tiene el doctor Recondo y todo lo que es ese fuero en particular. Entonces, cuando nos encontramos a estos impedimentos, necesitamos el control y la sanción a aquello que está mal. En este momento es muy falible y el propio Poder Judicial se encargó de serrucharlo y decir, esta ley no puede ser aplicada porque falta la proporcionalidad, no es ecuánime, por tanto debe sancionarse una nueva ley. Con esto no se va a solucionar nada y a lo mejor lo que uno pretende también es bastante teórico. En la práctica tenemos una dirigencia política que no piensa en la grandeza de la patria y mucho menos en la felicidad del pueblo argentino. Ese es el mayor problema. Entonces, tenemos que hacer sonar nuestra voz. Paralelamente a esto, otra de las corporaciones absolutamente interesadas son los colegios de abogados. En la ciudad de Buenos Aires tenemos 3. La Asociación de Abogados, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y el Colegio Público de la Capital Federal. Ahora bien, cuando hay elecciones, no participa ni el 10% de los colegiados. Entonces nos encontramos con que el foro porteño protesta, pero está cruzado de brazos. Entonces yo entiendo que cada uno dice, bueno, resulta difícil ir a pelearse con los magistrados del fuero donde uno generalmente está ejerciendo la profesión, pero es que si no se hace, jamás se va a lograr un camino en el que paulatinamente, porque de una sola vez no se va a hacer, al menos no por ahora, pero en el que paulatinamente se vayan modificando las cosas en favor de tener un servicio de justicia eficiente. Porque si seguimos por este camino, nuestro último recurso va a ser nada más que una entelequia. Ahora bien, tenemos el otro aspecto que quizás sea el que más interesa a esta charla. Este aspecto bastante aburrido, pero que nos pasa a todos, porque cuando tenemos que reclamar no tenemos más alternativa que ir al Palacio de la Injusticia. Y fíjense ustedes que a veces también uno tiene que tener en cuenta esa cuestión social que inconscientemente llama al
al edificio que tiene, donde tiene asiento el Poder Judicial de la Nación, y donde está la Corte, el Palacio. La Corte y el Palacio. Es decir, hasta las formas todavía se conservan en un aspecto casi, no diría monárquico, porque faltaría mucho para eso, pero esa cuestión como que es una corporación intocable. Creo que uno de los aspectos fundamentales para que esto vaya encauzándose es que los magistrados tengan un plazo en su función. No puede ser que sean vitalicios o como la Constitución ahora reformada les permita estar hasta los 75 años, porque ya vemos lo que está pasando. Hay cantidad de magistrados que han pasado largamente los 75 años, algunos por suerte están todavía y otros lamentablemente también, pero no se cumple con la ley vigente aplicable. Ese es el ejemplo que nos dan los magistrados. Ellos mismos empiezan por no cumplir la ley aplicable. No cumplen con la Constitución que les manda renunciar a los 75 años. Y es allí donde el general Perón nos enseñó. Lo que tiene que haber es la integridad del espíritu. Sin eso, podemos hacer los mejores concursos, podemos hacer las mejores elecciones, pueden estar los mejores académicos, pueden estar los mejores abogados del foro porteño, pero si no tienen integridad de espíritu, si esos principios y valores no están afianzados en su conciencia, no valdrá de nada tener organismos de control, porque ellos mismos son los que tienen que caminar por la senda del bien, y eso es lo que nos está faltando. Y llegamos entonces a la cabeza del Poder Judicial de la Nación. ¿Puede la Corte ordenarle a los otros poderes? No, no puede. Así como un senador o un diputado o el presidente de la Nación no puede dictarle una sentencia para que firmen los de la Corte tampoco puede ordenar al presidente, ni a senadores, ni diputados que hagan determinado acto. Lo que sí puede hacer la Corte es, en el control de constitucionalidad, declarar la inconstitucionalidad de determinada norma que esté vigente o resolución o lo que fuese que ha planteado alguna parte. Ahora bien, declarada la inconstitucionalidad, es para ese caso. Eso no hace que sea general. No obstante eso, sienta una jurisprudencia que necesariamente hace que ese sea el camino, y no sin ordenarle a los otros poderes del Estado, pero le está indicando una línea para que dentro de los parámetros constitucionales modifique la legislación vigente aplicable. Por ejemplo, el tema del impuesto a las ganancias a los jubilados. La Corte se ha pronunciado contundentemente en ese aspecto, por 4-1. Son atendibles los fundamentos de los 4, o mejor dicho, de 3, uno en voto por separado, pero con los mismos, con el mismo resultado final, y el voto por separado de quien entonces era el presidente de la Corte hace 2 años atrás. Todos los fundamentos son atendibles. Ahora, necesariamente, ese caso, que fue el primero, sentó jurisprudencia. Inmediatamente a que eso ocurrió, el Congreso de la Nación modifica las alícuotas y le da la posibilidad al Ejecutivo para que gran parte de los jubilados no queden dentro de lo que es el impuesto a las ganancias. La Corte no dijo eso. La Corte fue clarísima. Dijo, el artículo 7 y los demás del impuesto a las ganancias no pueden ser aplicados a los beneficios jubilatorios ni a los retiros de las Fuerzas Armadas ni de seguridad. Eso es cogobernar o es enmarcar dentro de la Constitución los actos de gobierno. Y allí es donde tenemos la controversia, donde son atendibles muchas opiniones. No obstante eso, y pese a que ha habido incluso distinguidos doctrinarios que sostienen que frente a una situación real debe ceder el imperio de la ley y debe el magistrado resolverlo, mayoritariamente, y así lo demuestra la experiencia de la historia, mientras la ley está vigente hay que aplicarla tal cual está. En ese sentido, si la Corte se ha pronunciado con fundamento claro
indubitable que el impuesto a las ganancias no es aplicable a jubilaciones ni a retiros, debe buscarse la forma dentro de la legalidad para que el Poder Ejecutivo reglamente en ese sentido o el Congreso de la Nación modifique la norma aplicable. En esto nosotros tenemos que ser claros, porque ha habido otros casos en los que la Corte se pronunció, pero no por una razón de justicia, sino por una razón de intereses, como fue en su momento la cuestión de la ley de medios. Más allá que uno pueda o no estar de acuerdo, me refiero al hecho de haber impedido la aplicación de la ley de medios. Más allá, repito, uno pueda o no estar de acuerdo con esa nueva ley, lo cierto es que un juez, y en cierta manera ocurre ahora otro tanto, impide la aplicación de la norma. Ahora, rápidamente, cuando eso ocurre, el máximo tribunal de la Nación tiene que tener un pronunciamiento claro y expreso respecto de la norma en crisis y dar solución al asunto, no dejarlo en el limbo, donde cada uno hace y opina lo que quiere. Pero en este caso, lo que debe prevalecer es ese servicio de justicia que está faltando y no pretender cogobernar a través del Poder Judicial. Si bien es discutible, lo cierto es que el Imperio Romano se hizo con aquella máxima de dura lex sed lex, y lo mismo ocurre en las naciones civilizadas del mundo. Mientras la ley está vigente hay que aplicarla, con la sola excepción de la inconstitucionalidad. Pero en ese caso es para esa cuestión en particular y no en general, y debe resolverla rápidamente el máximo tribunal de la Nación. Ahora bien, en todo este esquema tenemos un problema latente, que es esa composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto al número de sus integrantes y a la calidad de sus integrantes. No es posible que a esta altura del siglo XXI en la Corte no haya ninguna mujer. Es inadmisible. Los propios integrantes de la Corte deberían reclamarlo. ¿Es acaso importante el número de integrantes de la Corte? Desde luego que lo es. En mi opinión, a veces da risa, pero yo lo digo a veces medio en broma y medio en serio. Si este es un país federal, bueno sería que la Corte tenga un representante de cada provincia que integra este país y que la presida alguien que el presidente de la Nación designe. Y luego en esos 25 integrantes, sin dividirla en salas, vayan dictaminando sobre las distintas cuestiones que tienen en estudio. Con mayor celeridad, porque eso también hace falta, no puede ser que la Corte no tenga plazos. Algunas cuestiones las resuelven muy rápidamente y otras quedan ahí cajoneadas de por vida. Entonces, todas estas cuestiones nosotros tenemos que debatirlas. Tenemos dentro de la doctrina justicialista los parámetros necesarios para decir el peronismo pretende esto. Pues sí que lo tenemos. Desde aquella integridad del espíritu que nos señalaba el presidente Perón, desde la incorporación que impacto le debe tener cada integrante del Poder Judicial o cada pretendiente a integrarlo, de esos principios y valores fundamentales, hasta aquella capacidad de conocimiento jurídico que requiere la función. Y por supuesto, tener el sentido común que guíe a esas decisiones en favor del equilibrio que debe primar frente al servicio de justicia que deben impartir, desde el juez de primera instancia hasta el máximo tribunal de la Nación, tanto en cuestiones particulares como en cuestiones de carácter fundamental que hacen a los actos de gobierno. Creo que en definitiva, para no... es medio tediosa la cuestión y yo sé que es un poco aburrido, que no tiene quizás la dinámica de otros temas que podemos abordar con mayor, con otros términos. Yo creo que en definitiva lo que hemos expuesto, tanto Gisela, que han marcado esas cuestiones fundamentales, como por ejemplo el sostener con claridad
el Poder Judicial precisamente hace a la garantía de aquellas minorías, porque precisamente la mayoría está amparada a lo mejor en esa cuestión legal, la minoría quiere ir por la garantía de sus derechos individuales. También tenemos que tener en cuenta que muchas veces esos derechos individuales son precisamente los derechos de esos cotos de casa que no se quieren modificar y tienen sus señuelos dentro del Poder Judicial para que las resoluciones les salgan a favor. No vamos a hacer nombres, pero todos lo sabemos. Ahora, en este conjunto, todos tenemos un poco de responsabilidad. No solamente la dirigencia política. Los ciudadanos, los habitantes también tenemos responsabilidad. Tenemos que participar, tenemos que empujar, tenemos que conversar esto. Por supuesto que frente al poderío de los medios de comunicación casi queda apagado. No obstante, no hay que olvidar que el boca a boca, el ir insistiendo, en algún momento nos va a dar la posibilidad, aunque más no sea, de poder decir esto públicamente, de llevarlo a debatir, incluso entre nosotros mismos, que estoy seguro debe haber un sinnúmero de opiniones diversas para poder llevarlas a la práctica. Pero básicamente lo que nosotros tenemos es un desafío sumamente importante. Es uno de los poderes de la República. No puede tener bajo ningún concepto un privilegio de perpetuarse en el cargo como si se tratara de una dinastía monárquica. Eso debe ser modificado, y debe ser modificado en los parámetros precisamente que nos marca la doctrina justicialista, como nosotros los peronistas lo vemos. Creo que en definitiva hemos agotado los enunciados de esta cuestión. Por supuesto, más adelante podremos seguir abordándolo. Se viene necesariamente la cuestión del Consejo de la Magistratura, que ya veremos en definitiva qué tipo de arreglos, entre comillas, llevan adelante, y otras cuestiones similares que nos van a convocar a tener un debate sobre el particular. Desde ya, muchas gracias y estamos dispuestos a evacuar todo tipo de consultas que ustedes deseen hacer. Muchísimas gracias, Eduardo. Muy interesante, muy claro, marcándonos una ruta para pensar tanto lo que presentó la CICI como la exposición completa de Eduardo. Así que si les parece bien, ¿te parece sí que ponemos a consideración de los compañeros si quieren hacer preguntas o comentarios o aportes? Si son aportes que sean en efectivo. Sí, me parece perfecto. Empiezan los compañeros a ver quiénes tienen alguna... Tengo una pregunta. Ajá. Por ejemplo, con el caso de Cositorto, que hay un ex juez que tiene pedido captura. Por ejemplo, ese juez que no tiene principios ni valores, que fue ex juez y juzgó personas. ¿Las personas que juzgó pueden después, ahora que esta persona, a pesar de que es ex juez, replantear sus causas, sus condenas? Porque lo juzgó un inmoral. Esa es mi pregunta básica. La ignorancia, yo de tema judicial, cero. No es mi área de expertise. Gracias. No conozco el caso en particular. Lo que sí puedo decirte en general, que todos los pronunciamientos judiciales tienen la garantía de la doble instancia, y en el aspecto penal, una instancia más, que es el superior tribunal del fuero penal, que es la casación, que ahora también está la casación nacional para el Poder Ejecutivo de la Nación, para el Poder Judicial de la Nación, y la casación federal para las cuestiones federales de todos. Ahora, cuando existe un pronunciamiento judicial tramitado debidamente, ese pronunciamiento queda firme, y firme pasa con autoridad de cosa juzgada, es decir, no se puede modificar. No obstante eso, el Código de Procedimientos Penal de la Nación permite la revisión de la causa cuando aparece alguna prueba, algún hecho, algo
nuevo que no ha sido tratado en la causa que puede modificar la situación de condena. Si bien no dice específicamente de condena, lo agrego por lo siguiente. Cuando aparece un nuevo elemento que motiva la revisión del caso, si está absuelto, no va a presentar absolutamente nada. Y lo mismo ocurre cuando hay una intencionalidad política. Ahora resulta que quieren hacer un nuevo juicio, rever el juicio que ya se hizo cuando absolvieron al presidente Néstor por enriquecimiento ilícito. Quieren reabrir la causa. Ese disparate únicamente se le puede ocurrir como parte del proselitismo partidista de lo que es el gorilaje desembosado. Entonces, si nosotros nos atenemos a lo que es el parámetro legal, si existen nuevos elementos como para rever una causa, eso está previsto. Ahora, esa revisión lo tiene que tratar el Tribunal Superior, no puede hacerlo cualquier juez. Tiene que hacerlo el que intervino como Tribunal Superior. Eso es fundamental. Por eso, el hecho también hay una situación que quizás la pasé por alto, pero es importante, mira, la pregunta nos lleva a eso, que es fundamental. El sorteo de las causas. Particularmente en el fuero penal económico y en el criminal y correccional federal. En ambos fueros, las causas no se sortean, se dan a los jueces amigos o enemigos según sea el caso. El sorteo es una elección, cualquiera lo sabe. Sacaron el bolillero, no hay más bolilleros como había antes. Sacaron el bolillero, se hace electrónicamente, y ellos manejan todo como se les da la gana. Entonces, cuando uno se encuentra con esas situaciones, falta lo que es fundamental para todo aquel que camina por el territorio de la nación, la certidumbre jurídica. Si usted no tiene seguridad en el sorteo del juez que va a intervenir, tampoco el juez que va a intervenir es el juez natural de la causa, y eso sí está garantizado constitucionalmente. El juez natural de la causa es aquel que se sortea o aquel que esté de turno, según donde sea denuncia o donde haya surgido el hecho. Entonces, lo que están marcando es muy importante porque esa revisión, quizás en un caso o en otro, puede ser atendible si eso sirve para esclarecer alguna cuestión que ha quedado olvidada, pero no se puede utilizar como una herramienta partidista de propaganda. Entonces, es muy atinada la pregunta en cuanto a eso. Pero, no sé si quedó más o menos claro. Si a mí me juzgó una persona por un delito y luego esa persona comete el mismo delito que me juzgó a mí, ¿es un inmoral? ¿O es causa juzgada igual? El juzgamiento, lo que ocurre es lo siguiente, son varias etapas. En el caso del juzgamiento personal, que generalmente se da en el fuero penal, la etapa instructoria la lleva un juez. Luego eso pasa al tribunal oral, donde se lleva adelante el debate y cada parte, tanto el fiscal como el defensor, exponen sus pruebas y se lleva adelante la sustanciación probatoria. El tribunal, en definitiva, dicta una sentencia. Esa sentencia es la primera instancia. El procesamiento que dictó el juez de instrucción no causa estado, es un simple estado de sospecha de un magistrado, que puede no ser compartido por otro, pero está bien para esa etapa del proceso y no causa estado. No quiere decir que nadie haya perdido el principio de inocencia. Ahora bien, cuando el tribunal de juzgamiento se ha pronunciado y recae una sentencia condenatoria, esa sentencia tiene una instancia superior de revisión, que es la casación. Así como otras resoluciones interlocutorias, no sentencias definitivas, tienen como instancia superior de revisión a las respectivas cámaras, en el caso de la sentencia definitiva, la instancia superior en el fuero penal es la casación. Esa sentencia es lo que podríamos denominar definitiva del proceso. El tribunal oral dicta la sentencia definitiva y el superior, en la revisión,
garantizando la doble instancia que incorpora como letra superior de la Constitución los tratados internacionales, entre ellos el del Pacto de José de Costa Rica, garantizan que ha sido un juicio justo, entre comillas. Entre comillas. Luego queda un último recurso, que es el extraordinario ante la Corte. A veces ese recurso se deniega y se da en queja a la Corte. Pero si la Corte abre la queja y se pone a estudiar el caso, en definitiva se va a pronunciar en uno u otro sentido. Lo cierto es que esa sentencia ha quedado lo suficientemente estudiada como para saber si ha sido ajustada a derecho y a las constancias de la causa. Por eso es muy difícil la revisión. No es que no exista, sí existe y sí está contemplada en la ley vigente, en el Código de Procedimientos Penales de la Nación. Ahora, no cualquiera puede hacer esa revisión. Y también existen los recaudos para aquellos casos en que ha habido sobreseimientos o absoluciones para que no se revea y en definitiva se utilice como una herramienta de carácter partidista. Eso es lo que también se quiere evitar. En ese fuero en particular. Ese fuero en particular. En términos generales, revisión de juicio es muy difícil, pero y no quiere decir que no exista. Ha habido, sí, casos en los que ha existido. Y en lo que me particularmente, si el juez que ha juzgado resulta que ha sido desplazado por una habilidad moral, eso no invalida el proceso, porque la sentencia ha sido dictada por un tribunal superior y no por el juez de instrucción. Es decir, eso está garantizado. Allí no hay algo que uno puede decir, bueno, esto entonces vamos todo de nuevo. No, porque los pronunciamientos judiciales tienen la garantía de la doble instancia. Lo que no quiere decir que sea justo. El valor justicia está muy por encima de todo lo que es el servicio de justicia en la República Argentina. Hola, buenas noches. Mañana me evacuó la duda. Eduardo, hay un compañero, el compañero Berto, te pregunta qué opinas respecto a que el cargo de juez pueda ser ocupado por un idóneo en el área sin ser abogado titulado. No. Una de las condiciones indispensables para acceder al concurso para cualquier cargo de magistrado es precisamente ser abogado. Si no, no puede concursar. Para el cargo de magistrado. Lo mismo para secretario letrado, lo mismo que para fiscal, lo mismo que para Defensoría Pública. En todos esos casos tiene que ser abogado. Ahora bien, hay otros casos, como es el de prosecretario y otros cargos de funcionarios del Poder Judicial, en que no es necesario ser abogado, pero no tienen capacidad de decisión. Pueden tener decisiones de carácter administrativo, pero no de carácter jurídico, no judicial. Sí. Perdón, intervengo un momento, Eduardo. Creo que el compañero Berto, si no me equivoco, se refiere a la propuesta de Guillermo Moreno acerca de revisar esta cuestión de que los jueces necesariamente tengan que ser abogados. Yo sé que es una posición muy polémica, creo que se está refiriendo a eso el compañero, a la posibilidad de hacer una carrera de juez, supongamos, pensar en una carrera de juez. Un poco volviendo a esto de volver a copar las academias de contenido peronista. Creo que se refiere, no sé, que diga el compañero si me equivoco. Cuando el general Perón decretó la gratuidad de la universidad, dio la oportunidad a miles de personas de todo tipo de extracción para que puedan llegar a estudiar las carreras que su vocación les daba. En el caso particular de la carrera de Derecho, tuvieron acceso a poder ser abogados. Es decir, no hay nada que impida ser abogado. El problema está en que una carrera judicial, como hoy se la llama, creen que es la carrera que se hace dentro del judicial. Y yo coincido que no debe ser así. Que quizás esa carrera judicial, al igual que los escribanos, deben ser abogados y luego especializarse en esa función que se pretende. Porque hay un sinnúmero de aspectos que, para quien no ha ejercido, resultan bastante controvertidos si no tiene experiencia. En mi opinión,
Yo creo que nadie que tenga menos de 50 años debería ser juez. Nadie. Aunque sea el mejor académico. Si no tiene 50 años cumplidos, le falta años, le falta haber vivido. Es muy difícil la situación. Más allá que tenga conocimientos jurídicos muy abarcativos, pero le falta lo que es la experiencia en la vida. Es fundamental. Eso es fundamental. No sé si esto era a lo que se apuntaba. Un comentario o una pregunta. Cuando Guillermo habla de los jueces, no se refiere ni a los fiscales, ni a los defensores, ni a los secretarios de juzgado, letrados y demás. Él lo que está planteando es la posibilidad, probablemente con un requisito como el que vos decís, de edad, de madurez, de experiencia de vida, y una carrera específica para tomar decisiones, no técnicas, sino de justicia. La parte técnica, obviamente, le quedarían a los letrados intervinientes para entender si se cumple con tal o tal ley o si se vulnera tal otra cosa. Entiendo yo que la propuesta de Guillermo apunta en ese sentido, ¿no? A que sea alguien de cualquier manera, que él plantea que se haga una carrera de juez, que eso puede ser un posgrado de otras carreras, lo que él dice es que nos hace reflexionar sobre el hecho de que tus colegas se hayan, digamos, tomado el Poder Judicial en todas sus instancias y que no hay, digamos, y son los únicos que lo pueden ejercer. Por ahí yo lo que veo es que es interesante para poner a discutir, ¿no? Sí, sí, No, perdón, aclaro lo que recuerdo de lo que dice Guillermo, que no tiene mucho sentido que uno de los tres poderes haya quedado en manos de una sola profesión. Y un poco en respuesta a lo que me preguntaba Martínez Labec, creo que la idoneidad, yo no lo puedo contestar ahora, pero me parece que la discusión puede venir en ese sentido. Como dice Guillermo, cómo un juez puede decidir acerca de un proceso de quiebra cuando nunca ha tenido que declarar una quiebra, no tiene experiencia y no tiene conocimiento de lo que pasa realmente en el sector privado, por ejemplo. Solo por el hecho de haber tenido una carrera de abogado, tiene mayor idoneidad per se frente a temas en los que nunca transitó como ciudadano. Creo que a eso se refiere Guillermo y es un tema para debatir. De acuerdo con Pimpi, que es un tema interesante para debatir. Te pregunta Berto, ¿por qué un juez tiene que ser abogado? Claro. Hola. Hola, buenas tardes, compañeros. A mí me parece que la propuesta de la que habla el compañero acá en el chat, que es la de Guillermo, que es la que está acercando Pimpi, que es la de hacer una carrera específica de juez, yo creo que viene de la mano que en la Facultad de Derecho no estamos, me incluyo, soy abogado y he ido a otras facultades y sé que no es así, las mentes más brillantes de la nación, ¿no? Y hay un montón de personas que están en la Facultad de Derecho que simplemente se anotan en Derecho porque no hay matemática. No, yo quiero ser abogado porque no hay matemática. Entonces, si uno hace una carrera de jueces y le pone anatomía 1 y 2, zoología 1, geología, qué sé yo, y análisis matemático 1 y 2, hay un par que saltan la ventana, rompen el vidrio, no lo ves viendo eso, no es así. Y sí los jueces deciden sobre todo, porque no solamente deciden como cuestiones, como decía la compañera acá de una quiebra, sino que deciden sobre cuestiones de mala praxis médica, ¿no? Todo un cúmulo de conocimiento que me parece que no se agota en el derecho y que, claro, uno, como dice el doctor, necesita 50 años para adquirirlo en general. Ahora, a mí, y esto es lo que yo quería decir, o más acercar a los compañeros, es que cuando nosotros hablamos de la justicia, ¿de qué justicia hablamos? ¿Hablamos de la justicia a varios niveles, como habla el doctor, o hablamos a la justicia de la que los compañeros ven de sus vicisitudes diarias o de las cuestiones, ya sean legales o por ciertos hechos de la vida, que hacen que uno tenga que acceder a la justicia? ¿Qué se encuentra cuando uno accede a la justicia? A mí me está pareciendo, yo soy letrado de la provincia de Buenos Aires, del primer cordón de la provincia de Buenos Aires, y yo lo que veo en mi corta experiencia es que por ahí no lo veo, por ahí los doctores más veteranos me desasnen, que uno cuando va a litigar, no litiga solamente contra la contraria,
lo cual es lo que uno espera de cualquier juicio, ¿no? Por lo menos contradictorio, que el que te la ponga difícil, contra el que tengas que tejer una estrategia, ver qué hacer o qué no hacer, qué camino tomar, qué camino recomendarle a tu cliente, que es el que viene con el problema, te encontrás litigando contra dos personas, si se quiere, o dos entes, contra la contraria, pero muy especialmente contra la justicia. Yo creo que los letrados que caminamos la calle y que estamos en los juzgados de primera instancia, contra lo que estamos litigando hoy en día, más que nada, es contra la justicia. Y yo no sé, de 10 expedientes que tengo, puedo poner 7 ejemplos de 7 expedientes distintos por 7 temas completamente distintos, en los que piden cosas que son irrisorias, que son gente que no está conectada con la realidad. La compañera cuando hizo la introducción habló de la cuestión de clase. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros los peronistas para que esta gente, que es como si, no sé, si estuviese en una esfera inconexa o algo por el estilo, le resuelva los problemas a la gente? Después hablamos a mí, es mi opinión, ¿no? Después hablamos de la Corte Suprema, si tendrían que ser 9, si tendrían que ser 7, pero la verdad que una cuestión que debería llevar a la Corte Suprema, y ahí sí la tendríamos que entender solamente los abogados, porque es una cuestión técnica muy fina, ¿no? Y traigo para tratar de encontrar una respuesta de qué hacemos con la justicia que ven los compañeros todos los días, que no le resuelve los problemas. Es más, a veces le trae un problema más. Perdón, compañero, por eso hablo de la importancia de empezar a copar las academias desde el peronismo. Porque desde las academias podríamos introducir este concepto de que la única verdad es la realidad. Y no encontrarnos, por lo menos tener en la formación, una calidad de jueces que tengan los pies en la tierra. Y no que te pidan una pericia que después no la muestran porque es un menor el que está en la pericia, y entonces para proteger su integridad no la puede ver, la defensa no puede ver la pericia psicológica. Ese tipo de cosas existen. Bueno, si tuviéramos una formación académica en donde los jueces sean abogados formados desde el peronismo, quizás esto pasaría por lo menos en menor cantidad. Y si me permiten, le podría agregar en cuanto a la experiencia, lo que acaba de decir el compañero, doctor, es plenamente cierto. Uno no está litigando contra la contraria, uno está litigando contra el tribunal. Porque lo peor del caso es que los que están del otro lado del mostrador y toman decisiones, no solo que no tienen la capacidad, sino que son unos vagos, no leen los expedientes. El juez firma cualquier cosa, los secretarios van a cualquier hora, y hay algún empleado que es el que lleva los expedientes como puede, y que en definitiva le toca poner la cara en mesa de entradas, poco ahora porque está la cuestión esta de los turnos, pero en definitiva, el responsable del funcionamiento del tribunal es el secretario letrado o secretaria letrada, que después tratan de justificar todo porque nunca dan marcha atrás. Y el juez, como a veces va y a veces no va y a veces tiene otro tipo de encuentros, entonces firma cualquier cosa y no quieren retroceder. En mi caso particular, y no por mandarme la parte ni nada por el estilo, yo no sé si está conectado el doctor García Paz, pero la vez pasada, a López Vizcayar, que es una especie de estrella en penal económico, en 2 oportunidades le anulamos la sentencia. Y en cierto momento, cuando yo tuve el acceso al Consejo de la Magistratura, sostenía que aquel juez al que le anulaban la sentencia debía tener el jury obligatorio y ser desplazado. Un juez al que le anulan la sentencia está fuera del mundo del derecho. El foro porteño, como el foro de la provincia, debe hacer hincapié, y en su momento, cuando teníamos en funcionamiento el Colegio Público de Abogados como la gente, teníamos la Comisión de Defensa del Abogado, que se presentaba a acompañar al letrado y exigía frente al magistrado el comportamiento digno que la causa le merecía. El artículo 58 del Código Civil y Procesal de la Nación establece clarísimo que para todos los fueros la dignidad del letrado es equivalente a la del magistrado. Quisiera ver en algún juzgado que lo cumplan. Ese es un problema, pero la responsabilidad es propia. Porque los abogados nos quejamos, pero no participamos. Ese es un problema propio. Y eso hay que corregirlo, hay que frenarlo. Y la única forma de frenarlo, sin necesidad de ser grosero, sin necesidad de pelearse con nadie,
hay que decirle las cosas como corresponden. Cuando un juez no respeta la ley aplicable, cuando un juez inventa leyes que no existen, es un acto terrorista. Eso es la subversión, subvierte el valor republicano, que establece que la ley la dictan los legisladores y no el Poder Judicial. Ese acto subversivo debe ser aniquilado, no a la persona, sino el acto. Esa es la diferencia. No puede existir un magistrado que por sí se ponga a suplantar la facultad de legislar. Y el pobre letrado tiene que litigar, no contra la contraria, contra el propio tribunal que toma ese tipo de decisiones. Por eso el compañero ha puesto sobre el tapete algo que es fundamental: la falta de capacidad de los magistrados y la falta de responsabilidad en el cumplimiento de su trabajo. También nosotros tenemos que hacer algo, pero la culpa es de ellos. Eso es inexorablemente así. Veo una mano levantada. Moretti 330, ¿no? Sí, y también el compañero Roberto Nuez estaba levantando la mano hace un ratito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, no veo. Hola. Es mi primer Zoom. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches. Sí, Muy bien. me parece que la clase de Magnani es muy buena. El sistema judicial, igual que el legislativo y el ejecutivo, necesitan reformas, por eso estamos quizás como estamos. Desde mi perspectiva hay que hacerlo desde abajo hacia arriba. El juez tiene que conocer de lo procesal, es necesario que sea abogado. Uno puede ser plomero y abogado y ser juez, o puede ser taxista, abogado y ser juez, pero es necesario. En la participación de jurado es donde puede estar la persona común, en donde le pone límites al juez. O sea, por ejemplo, la Corte Suprema no tiene jurado, deciden entre ellos. En cambio, si tuviesen un jurado conformado, no sé, 50, 100 personas, por eso sería Corte Suprema, ahí es donde interviene la persona común, el taxista, el plomero, el mecánico, el albañil, abogados, ingenieros, o como se conforme, como vemos en las películas. Y hay un error estructural en la justicia argentina, comparado, porque acá estamos hablando siempre de que importamos de Estados Unidos, ¿no? Importamos la democracia de Estados Unidos, importamos el sistema judicial de Estados Unidos, pero en la práctica no funciona como allá. Las películas no funcionan como allá. El juez puede tener su opinión, pero si el jurado define, es el jurado el que toma la decisión. Y cuando uno va a la justicia argentina, siempre la decisión es a través de la interpretación del juez. Por eso, como explicó Magnani, podés tener distintas instancias con resultados diferentes. En Estados Unidos hay una tablita. Dice, ¿usted qué hizo? Crucé en rojo, atropellé, maté, saqué un revólver, robé y bajé un edificio. Bueno, le suman todas las penas, no importa si es rubio, si es morocho, y los atenuantes, todos están contemplados bajo una tablita. Entonces, sea juez quien sea, la condena es la misma. Por eso me parece que está desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo de donde se puede cambiar. No sé si claro, mi opinión. Buenas tardes, Moretti. Entendí totalmente tu opinión y justamente quería hacer un aporte similar, que es el tiempo de la justicia que tienen en Estados Unidos y que tienen acá. Yo tengo un juicio con Clarín desde el año 2015. Ya van 7 años. Yo ya cumplí la mayoría de edad. Yo era menor de edad cuando comenzó este juicio. Los escritos del juicio son en base a que yo soy un menor de edad. Incluso,
todo de lo que se habla es en base a yo ser menor de edad. Por ende, es increíble que hayan pasado 7 años y cuando yo le contaba eso a unos estadounidenses acá, en Irlanda del Norte, acá en Britania, le contaba a unos estadounidenses que estoy pasando por este juicio y que hace 7 años, no me podían creer, me decían, ¿cómo hace 7 años? ¿Cómo hace 7 años? Es una locura, porque en Estados Unidos y en el Reino Unido también, vos no, los testigos no pueden hablarse entre sí antes de testificar. Y eso es porque pasan tan pocos días entre un testigo y el otro que se puede hacer. Entonces es ilegal que se hablen entre testigos. Acá eso, la verdad, un testigo puede estar en un día, el otro en un mes, realmente es un desastre. Entonces, sin embargo, frente a lo que vos decías de que haya un grupo de personas honorables para la ciudad, que eligen el delito de la persona, justamente creo que vos dijiste, no importa si es negro, si es blanco, no, muchas veces esos grupos de personas que no son jueces, que eligen la sentencia, están de alguna manera, eligen en base también a prejuicios y a que, no, pero esta persona es muy respetable en la ciudad. Por ejemplo, en el estado de Utah, Estados Unidos, un pedófilo fue arrestado y condenado a cadena perpetua, 90 años de prisión, obviamente va a estar muerto para cuando termine la sentencia. Sin embargo, otra persona que era miembro de la iglesia mayoritaria en Utah, por los mismos delitos, quedó por 25 años. Entonces, terminó siendo injusta de esa manera la justicia. Entonces, el problema con la justicia es que es un sistema, es una filosofía muy controvertida, y también qué es la justicia y ponerle un número a la justicia es tan difícil también. Pero lo que le quería preguntar al doctor Magnani es, ¿cómo cree que se puede solucionar para que, cómo cree que se va a reducir, digamos, la cantidad de años que te lleva a hacer un juicio en primera instancia? En segunda instancia le quería preguntar, bueno, los jueces son idóneos. ¿Cómo se hace, aparte de la educación, para que los jueces sean idóneos desde lo espiritual, como usted hablaba? Muchas gracias. Qué bueno escucharte, Casey. Es el pibe peronista que ahora se fue a peronizar Irlanda. No hay que olvidarlo, eso es una misión muy especial. Bueno, Reino Unido, no. Irlanda no, Reino Unido. Claro, pues estás en Irlanda del Norte. Exactamente, sí. Bueno, entonces todavía, mejor todavía, porque es una situación muy especial. Apuntaste bien a algo que es fundamental y que en la República Argentina cada día está peor, que es el cumplimiento de los plazos. Cuando empezó la conversación, marcaba precisamente eso. Es muy difícil explicarle a la gente que los plazos no se cumplen. Si uno presenta tarde un escrito, al ser extemporáneo, queda fuera. Sin embargo, los jueces, por una u otra cuestión, dicen, no, el plazo para nosotros resolver comienza cuando estamos en condiciones. ¿Y eso cuándo es? Y cuando a ellos se les ocurre. ¿Por qué? Porque no hay control y no hay sanción. Cuando la cabeza no anda, el resto tampoco. Ahora, tenemos juicios de años. No quisiera contar experiencias personales, pero yo he tenido juicios hasta de más de 20 años. Entonces, cuando el resultado final llega, deja de ser justicia, por más que sea una satisfacción. Uno ganó el pleito, pero perdió el caso, porque en definitiva no se hizo justicia. El servicio de justicia está ausente. Y eso es lo que hay que corregir. Ahora la pregunta fue, ¿cómo? Precisamente, a eso hay que apuntar. Cuando se hacía la reforma del 94, yo ahí en soledad, y por supuesto ni atendieron mi reclamo, sostenía que al estar la constituyente en funcionamiento, tenía la posibilidad de declarar en comisión al Poder Judicial de la Nación. Y de esa manera la totalidad de los magistrados y funcionarios quedaban de manera provisoria y llamar a concurso para todos. A nadie le convenía.
a nadie. Mucho menos cuando los jueces federales nos nombran el CIDE, que hoy se llama, ¿cómo es que se llama ahora? La AFI. Entonces, cuando tenemos esa situación, es muy difícil. Acá me preguntan, acá hablaban sobre la cuestión de la idoneidad. ¿Qué quiere decir la idoneidad? Que sea idóneo, que tenga capacidad para lo que ha sido designado. Es decir, en primer término tiene que tener una formación de carácter jurídico que le permita conocer la legislación aplicable, específicamente en el fuero donde está. Debe conocer todo el derecho, no solamente eso. Es decir, cuando uno introduce un tema civil en el fuero penal, se brotan, porque claro, tienen que ponerse a estudiar. No es que uno sea mejor que nadie, sino porque han olvidado lo que estudiaron, producto de la vagancia, porque saben que no hay sanción. Y eso ocurre en todos los fueros, en uno y en otro sentido. Entonces, cuando la ley no se cumple, y justamente el que está encargado de impartir justicia no empieza por no cumplir la ley aplicable, bueno, estamos en el horno, la situación es muy difícil. Ahora, ¿cómo se puede empezar a solucionar? Precisamente diciendo, bueno, muchachos, de aquí en más, los concursos que sean de oposición, sin antecedente. El antecedente se tenga en cuenta para cuando va al Senado, pero el concurso que sea de oposición, a ver hasta dónde tiene capacidad en su formación jurídica. Hasta además, casi diría que es una necesidad imperiosa, que así como los escribanos primero tienen que ser abogados hoy y luego estudiar para ser escribanos, lo mismo debería ser para querer acceder a la magistratura. Ser abogados y luego hacer un posgrado de especialización para poder acceder a la magistratura. Eso los va a actualizar en todo lo que es la cuestión procedimental, que muchas veces, y la mayoría de los vicios del Poder Judicial, confunden el simple proceso en cuanto a las medidas del procedimiento con lo que es el derecho procesal en sí mismo. Hay un abismo de distancia. Entonces, cuando eso no se analiza, y como si eso fuera poco, hacen prevalecer la ley adjetiva sobre la ley sustantiva, estamos en un problema. Porque entonces el magistrado, el tribunal, porque acá le cabe también la responsabilidad a la Secretaría Letrada, hace prevalecer la forma y no la sustancia, que es la ley de fondo, entonces allí no vamos a tener jamás el servicio de justicia. Pero lo que es peor, aún en las formas, distan mucho de acceder a lo que es el derecho procesal en sí mismo y se quedan en el procedimiento. Como si tener experiencia en ese procedimiento equivocado fuese un mérito por el cual le dan puntaje en el concurso. Eso hay que modificarlo. Y luego, cuando se va al Senado, para que el Senado evalúe en la Comisión de Acuerdos la capacidad de quien el presidente de la Nación ha enviado para que se evalúe, bueno, tiene que ser riguroso. Los senadores, más que preguntar ellos, deberían tener asesores abocados a eso, pensar en el interés superior de la patria, la felicidad del pueblo argentino, y dejar de lado sus intereses particulares. Porque nosotros tenemos internalizados los principios y valores, pero hay otros, como en este caso los senadores, con honrosas excepciones, pero mayoritariamente, ¿qué ocurre? Tienen intereses permanentes que no les permite, a lo mejor, llegar a ese objetivo que es el ideal. Aún con todo esto, y supongamos que todo se corrige y vamos por la buena senda, aún así va a depender en definitiva que aquel que ha sido designado y que accede al cargo de magistrado lo haga con esa honradez que la integridad de espíritu le va a permitir hacerlo. Porque si no, no vamos a obtener nunca un resultado querido en lo que hace al servicio de justicia. Acá hay una pregunta que estoy leyendo, dice, ¿por qué es obligatorio para acceder a la justicia hacerlo con patrocinio letrado? Bueno, esa es una exigencia que a mi juicio y en su momento yo la critiqué muchísimo, porque una cosa es que tengas que tener el obligatorio patrocinio letrado y otra muy distinta es que el particular pueda presentarse y que se acompañe por parte del tribunal de oficio un abogado que lo asesore
en cuanto a la vigencia, a la vigencia de los derechos que le asisten. Entonces, allí hay una controversia. No obstante eso, en el fuero penal, no así en el civil contencioso y del trabajo, pero sí en el fuero penal se puede acceder a la justicia por derecho propio sin la asistencia letrada. No obstante eso, es obligación del tribunal de oficio nombrarle un abogado defensor que lo asista, con quien muchas veces quien se presenta no está de acuerdo. Y se arman tremendas controversias. ¿Por qué? Porque el abogado de oficio de la defensoría generalmente es amigo del tribunal. Entonces, sobre todo cuando es querellante la parte, es bastante problemático. Ahora tenemos algo que es mucho más importante que todo eso, que son las incumbencias y los intereses de los abogados, que también necesitan trabajo. Entonces hay que garantizar el trabajo de los abogados. Tampoco podemos decir que por cada trabajo el título se convierta en una caja registradora, pero debemos atender a que los honorarios profesionales son parte de la subsistencia, revisten carácter alimenticio. Por eso es importante que la Comisión de Incumbencia de los colegios profesionales intervengan para garantizar este aspecto, no como en un carácter obligatorio de patrocinio, pero sí en el trabajo. Por eso, antes que se reformara el código, existía lo que se llamaba la lista de los colegios, donde el magistrado le nombraba el abogado que lo iba a patrocinar, aunque pudiera intervenir por derecho propio. Es decir, estas cuestiones que parecen menores también son importantes, porque el habitante argentino le hablan de abogado y ya empieza a pensar que es un gasto importante de dinero con un resultado incierto. Ese es el mayor de los problemas, porque usted va al dentista y le va a arreglar la dentadura. Si va al mecánico le va a arreglar el auto. Ahora, si va al abogado no se sabe. Ese es el mayor problema. Y lo peor del caso es que el abogado no es quien decide. Quien decide es el abogado que hace de juez. Allí está la situación que debemos resolver. No se puede hacer de mañana. Pero ahí está. Eduardo, pero se puede interpretar que la decisión de que vos tengas un abogado que te patrocine sea también una garantía para vos como usuario del servicio de justicia, porque el hecho de que lo que pasa es que yo no creo, una cosa es cuando vos sos acusado de algo y otra cosa es cuando vos por la tuya iniciás o alguien te hace una querella. Ahí el Estado no te pone gratuitamente defensor, ¿verdad? Bueno, eso es un poco, pienso yo, contradictorio con la idea de que tener un patrocinio letrado lo que procuraría es que vos no vayas como indefenso a una discusión con otros que entienden más del asunto que se está discutiendo, de cómo puede resolverse. Habría una desigualdad manifiesta. Tiene que tener un abogado que lo respalde para garantizar sus derechos. Antiguamente estaba el listado, ahora está el listado, pero no lo llaman jamás del Colegio de Abogados, donde el juez le decía, bueno, a ver, tal abogado lo va a patrocinar a fulano. Más allá que estuvieran de acuerdo o no, pero precisamente en lo que acabas de decir, que garantice la vigencia de sus derechos porque está en desigualdad de condiciones. Eduardo, y lo que te pregunta Roberto, que quiere que los contadores también puedan ser representantes del fisco, ¿cómo sería el kilómetro ese? ¿Qué quiere decir, hermano? Aparte de que esté buscando laburo, que ya sabemos también, como bien se ha dicho acá, todos los cristianos y no cristianos tenemos derecho a buscar trabajo. El problema pasa por lo siguiente. Si uno permite, porque el tema uno lo puede comparar con los escribanos. Si los escribanos tienen delegada la función de dar fe como si fuese un funcionario público, ¿por qué no la pueden tener las otras profesiones? Bueno, allí es donde empieza la controversia. Ahora, para ver esto, basta con comparar la actividad del Colegio de Escribanos con la actividad de los otros colegios. Y eso es la respuesta. Eso es la respuesta. ¿Por qué? Supongamos que decimos, sí, los contadores pueden actuar como representantes del fisco. Y esto que no se ofenda a ningún contador, mi viejo lo era, así que yo, por el contrario, sé de su esmero en la profesión. Pero nunca falta
que pueda haber alguien que no camina por la buena senda. Y eso puede derivar en cuestiones que son controversiales y, en definitiva, puede prestarse a una serie de situaciones no queridas. No digo que sea la mayoría, pero una cosa, por eso digo la importancia de los colegios profesionales en cuanto al control de la situación. Uno ve el control del colegio de escribanos, no es lo mismo que el control del colegio el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. No es lo mismo. No, con esto no quiero decir ni que sea algo equivocado, sino por el contrario, que es mucho más eficiente el colegio de escribanos, es mucho más estricto en su actuación y sanciona a los escribanos de manera irreversible. Eso está en la trayectoria misma del colegio. Pero yo no entiendo lo que quiere decir ser representante del fisco, no entiendo cómo calza en el asunto. Más que nada, entiendo yo, no conozco exactamente si hay un proyecto en particular, pero más que nada, el control, porque llevan la contabilidad de las empresas y los particulares. Entonces, en cuanto a eso, la responsabilidad del control contable por la cuestión impositiva. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Del contador. Ahora hay que ver si el contador, como representante del fisco, también va a recaudar, también va a aplicar las multas. Es decir, es bastante compleja la situación, no es tan simple. Por eso lo veo, por el momento lo veo un poco difícil. ¿Puedo yo hacer una pregunta? Cuando vos apuntaste a una modificación de la Corte Suprema haciéndola federal, y dijiste que podría estar integrada por, aparte de una representación de las mujeres y varones y todo eso, vos dijiste que las provincias tuvieran su representación. O sea, vos estarías imaginándote que cada provincia designa, o estás imaginándote que se propone al Congreso de la Nación y se asegure que cada provincia esté representada, pero o sea, no me imagino muy bien a qué mecanismo estás apuntando. Pero además vos dijiste que al presidente de la Corte lo ponga el presidente. Y entonces yo te pregunto, ¿cada presidente de la Corte en tu esquema duraría lo mismo que el presidente de la Nación? ¿O lo nombre presidente de la Nación con acuerdo del Senado, pero dura durante el mandato de ese presidente? Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Y por qué esto? Porque, como decía al principio, la independencia del Poder Judicial debe serlo respecto de las cuestiones en juzgamiento, pero debe acompañar la función de gobierno. No puede constituirse en el cogobierno opositor. Es decir, los actos de gobierno se presumen que son legales. Puede haber algunos que no. De hecho, el Poder Judicial ha decretado un sinnúmero de inaplicabilidad y de inconstitucionalidad de decretos y artículos, a veces parciales, a veces completos de determinada norma. No obstante eso, decretar que algo no está acorde con la garantía de los derechos individuales y colectivos no quiere decir que cogobierne. Pero lo que no puede hacer el Poder Judicial es que cada acto de gobierno sea judiciable. Eso no puede ser. Es decir, los actos políticos no son justiciables. No son justiciables, sí son controlables, pero no justiciables. Es decir, supongamos que el presidente actual puede hacer cualquier cosa, podemos apelar cualquier cosa, así que de este no vamos a hablar, hablemos de otro. Supongamos que hay otro. Y en su acción de gobierno determina una reforma impositiva de determinada condición. Eso no es justiciable. Lo que sí es justiciable es si esa reforma impositiva avasalla garantías y derechos constitucionales, pero no la resolución en sí misma. Supongamos, el derecho federal de exportación, llamado retenciones, para las cuestiones cerealeras. ¿Tiene facultades el Poder Ejecutivo? Las tiene. ¿Tiene facultades el Congreso? Las tiene. En ese mecanismo de legislación y promulgación de las leyes obran en tándem
el Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo. ¿Puede el Poder Judicial suspender el derecho federal, el impuesto federal de exportación, que son las retenciones? No, no puede. Y si lo hiciera, no debe acatarse, porque el Poder Judicial no le puede ordenar a los otros poderes. En última instancia, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la Nación y deberá poner orden a los actos de subversión. Con esto no quiero relacionar nada del pasado, ¿eh? Me estoy refiriendo a cuestiones teóricas para que se entienda. Es decir, el Poder Judicial debe tener una función específica acotada a lo que la Constitución Nacional les marca. Puede decretar la inconstitucionalidad de una norma, pero no puede cuestionar si esa norma es legal, que se aplique o no se aplique. Si hay una modificación en el impuesto federal de exportaciones de determinados artículos o de materias primas, el Poder Judicial no puede intervenir porque eso no es justiciable. Y si lo hiciera, está en una actitud de alzamiento en contra de la República. Bueno, compañeros, ¿alguien quiere algún comentario más, pregunta? La verdad es que ha sido muy rica siempre, a pesar de todo, y que nosotros hablamos de la política, y cuando hay elecciones pensamos en quienes nos representen en el Congreso, en las legislaturas. Lo cierto es que el Poder Judicial es el que está también en todos los días de nuestra vida. Siempre pienso por lo que me toca y me ha tocado en la lucha por los derechos de las mujeres, si alguna vez vamos a poder conseguir que el Poder Judicial acompañe la aplicación efectiva de toda la legislación con la que hemos ido avanzando. Y pienso, y aún con la que ni siquiera es que hemos ido avanzando, ¿no?, sino que está desde el inicio, como pueden ser las obligaciones alimentarias, como puede ser que no se haga abandono de personas. En fin, cada vez que pienso en las mujeres que tienen que yugarla y buscar ellas de cómo demostrar que si el ex marido o el papá de los hijos, aunque no haya sido marido, si dónde vive, en qué hace para que se le pueda exigir el cumplimiento de la obligación alimentaria. Solo por poner un ejemplo, y eso que también hay el ejemplo de qué pasa con los temas de violencia, pero probablemente los temas de violencia no necesariamente lo más grave ocurre en el Poder Judicial. Ya bastante se ha podido ir caminando para que se mire en la carátula de los juicios, particularmente cuando hay asesinato, cuando hay lesiones, que se tome nota de la existencia previa de violencia contra las mujeres. Bueno, en fin, el funcionamiento de la justicia nos atañe a todos. Si hay una discusión sobre si es constitucional o no tal aumento en las tarifas, si es constitucional o no que se restrinja quiénes son beneficiarios de tal o cual política o de tal o cual subsidio, en fin, y visto desde otro lado, que también me toca porque estoy en una obra social, que es la obra social de las amas de casa, que de pronto la justicia pueda tomar así livianamente que cuando alguien pide por una medida de precautoria, pide que le den un tratamiento y los jueces obligan a las obras sociales a dar tal medicamento y no se sabe por qué, cuál puede ser el fundamento. En fin, hay muchos aspectos prácticos, muy prácticos, que hacen que nos afecten en lo cotidiano el funcionamiento del Poder Judicial. Así que esta primera aproximación de nosotros como militantes a cuáles son los aspectos que se tienen en cuenta y los que se deberían tener en cuenta, creo que ha sido riquísimo, muy agradecido. Además, estábamos pendientes, Eduardo, de que te hubieras repuesto, y agradecemos a la CICI esa
voluntad de ir mirándolo desde un lado que la Sisi es psicóloga, no es abogada, pero ella interactúa con el Poder Judicial, así como nosotros en otros aspectos lo hacemos, así como compañeros que son contadores, y en ese caso, en ese entrelazamiento, creo, vamos construyendo también el conocimiento colectivo, y esto no va a quedar así. Les aclaro a todos. No sé cuánto reformaremos el Poder Judicial, pero que nosotros vamos a seguir elaborando cuál es la mirada que el peronismo debe poner también en ese tercer poder, no les quepa duda. Así que les agradecemos a todos los compañeros que han participado y vamos a ver si el lunes que viene, sí, podemos tener una exposición sobre lo que significó el 24 de marzo del 76, donde se derrocó al gobierno peronista con una brutal dictadura que quiso arrasar con todo lo que el peronismo había construido en la realidad y en la memoria de nuestro pueblo. Hoy estamos en un problemita que también quieren arrasar con el peronismo y no están necesitando la desaparición y la violencia y la tremenda situación que hubo en aquella época, pero creo que está muy bueno que nosotros reflexionemos y esa va a ser nuestra contribución a la memoria, la verdad y la justicia. Así que muchísimas gracias. Nos preparamos para seguir afiliando, traer las adhesiones y saber que por lo menos los que vivimos por estas zonas, el 2 de abril vamos a estar poniendo un homenaje a nuestros héroes de Malvinas, a los vivos y a los que están en suelo patrio enterrados en Malvinas. Así que ahí nos vamos a encontrar a las 9 de la mañana, el retiro, porque ellos se lo merecen, pero también la patria y también la próxima y futura lucha en defensa de la Patagonia, de la Antártida y de las Malvinas. Y hay que escucharlo a Guillermo, que está teniendo mucho predicamento, mucha presencia porque está marcando un camino. Por más que haya mucha cobardía y mediocridad para tomarlo, ¿no? Compañeros, millones de gracias, muchas gracias Sisi, Pedro, Luciana, y a los dos expositores, a la Sisi y a Eduardo, y a todos los compañeros que han estado aquí, que están todavía, que han hecho sus aportes. Algunas cosas habremos podido incorporar más en el debate, otras las seguiremos trabajando. Gracias, Gracias a todos, compañeros. Seguimos con las adhesiones.